Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos platicando en este programa especial previo al debate entre los candidatos a legisladores locales por el Distrito 20, ubicado en territorio compartido por Coajimalpa y Álvaro Obregón. Y estamos conversando con Nelly Juárez Audelo, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco pues que siga con nosotros conversando con respecto pues a los temas que atañen a este distrito que comparte, ¿no?, el territorio con dos demarcaciones. ¿Qué sucede, Nelly, con un distrito tan particular como este que pues, comparte al final del día territorio con dos próximas a ser alcaldías? Pues hay un tema que tenemos que ver, que el diputado que resulte electo tendrá la representación de dos identidades, ¿no? Al final es lo que ¿No es más complicado para nuestro sistema de gobierno? Yo creo que sí es un sistema complicado, sí. O sea, hay varios casos, ¿no? Milpalta comparte, es todo Milpalta con una parte de Tláhuac, hay otro distrito igual compartido de Tlalpan, Xochimilco, del lado de Coyoacán también se comparte y ¿no? Yo creo que sí resulta un poco complicado porque, pues, como decíamos, no son identidades, idiosincrasias y al final también un candidato hace vida política en una alcaldía, en una demarcación y muchas veces se queda pues alejado la parte que no corresponde a lo que es la cabecera de distrito o al revés, no sé, a veces trabajaba más en las colonias que son minoría y le toca no trabaja en el distrito completo. Claro. Es un sistema complicado, yo creo que la redistritación que se hizo en esta ocasión para reducir los 33 distritos hay que repensarla, sobre todo en este tema de factores de identidad y de idiosincrasia de las colonias, ¿no? Acá vemos colonias muy dispares, sabemos estas zonas residenciales, pero también asentamientos irregulares, pueblos originarios y por decir, en el caso de Álvaro Obregón, yo creo que hay más identidad entre los pueblos de Santa Rosa, Santa Lucía, que con Santa Fe, incluso el pueblo de Santa Fe, que las colonias que están ahí añadidas al distrito de Coajimalpa, pero bueno, es el tema que tocó ya en esta redistritación. Claro. Yo te invito, Nelly, y también los invito a todos ustedes a conocer un poquito más acerca de las opiniones o de los requerimientos que se necesitan dentro de este distrito, de viva voz de una de las vecinas de Álvaro Obregón. Vamos a ver. Pues yo creo que principalmente mayor seguridad para todos y bueno, sobre todo por los niños, porque pues ya tarde ya no pueden salir a las calles, alumbrado público porque pues es insuficiente, recolección de basura y tal vez que haya más vigilancia en las noches, porque bueno, ahora la inseguridad está bastante complicada. En el transporte público, en la calle, en cualquier lugar a donde sales, la gente ya está pues con miedo porque no puedes salir tranquilamente a hacer tus labores porque todo mundo estamos pues hartos de la inseguridad. Pues un tema que hemos tocado ya en varias ocasiones en estas transmisiones especiales y es la inseguridad y aquí tenemos pues un claro ejemplo, Nelly, de lo que sucede dentro de este distrito. Claro, ¿no? Es el tema de la inseguridad, pero recordemos que la inseguridad se da también en base a las desigualdades que hay, ¿no? Y en esta zona pues sí hay factores donde hay zonas que tienen un gran crecimiento económico y otras que han estado marginadas. Claro. Por eso es importante que no únicamente nos ofrezcan la seguridad como un tema sancionador, sino que además del tema de qué está pasando con las sanciones, qué hacen desde el Congreso para estar previniendo, ¿no? Cuánto van a avanzar en temas de educación, en temas de creación de empleo, yo creo que es y de desarrollo humano, son los factores que queremos ver de este Congreso de la ciudad. Claro. Ahora, ¿qué te parece, Nelly, si conocemos ahora las necesidades de una de las vecinas, de una de las habitantes que también están dentro del Distrito 20, pero ahora ella pertenece a la delegación Coajimalpa? Pues más que nada que piensen en la ciudadanía, ¿no? Que la seguridad, porque pues ya cada vez está pues más difícil en todas las colonias y
pues que pasen a visitarlos, porque pues solamente así se van a dar cuenta qué es lo que falta en cada colonia. Pues más que nada la seguridad del alumbrado público, pues que se estén dando pues rondines, porque también luego hay muchos drogadictos y cosas así, más que nada la seguridad. Nelly, estábamos escuchando a esta vecina y claramente lo que podemos apreciar es que falta o hay una falta de presencia de autoridades o de cuerpos policiales, ¿no? Que pues no están desarrollando en teoría como debería de ser el trabajo, y es por eso que se presentan este tipo de problemáticas con respecto a la inseguridad, pero ahora en Coajimalpa. Claro, es un tema que ha estado y ha sido una constante en los diversos debates que hemos tenido. Antes conocíamos quién era el patrullero, quién tenía qué turno, teníamos forma de comunicarnos directamente a las bases plata como ciudadanos. Ahora cada vez estamos careciendo más del servicio de seguridad. No pasa alguna incidencia y tarda mucho tiempo en haber una respuesta, ¿no? Por eso necesitamos ayudarnos de lo mejor de la tecnología para poder estar teniendo una reacción proactiva de las autoridades, de que llegue y pues se persigan los delitos. Otro punto, pues hablaban sobre los servicios, ¿no? El alumbrado público, la basura, viendo el debate a la alcaldía también se hablaba del tema de la escasez de agua y del temor que hay de los pobladores originarios de qué pasa con sus manantiales. Yo creo que es importante en estos temas, sobre todo en agua, basura y alumbrado, también diría banquetas, bacheo, que estas zonas han crecido tanto y de una manera tan rápido que no ha habido una planeación correcta para dotarles de los servicios inmediatamente. Por eso es importante estos nuevos modelos y estos nuevos modelos de participación ciudadana donde estás en contacto con tu legislador para ver cómo trabajan en conjunto alcaldía, jefatura de gobierno, ciudadanía y legislador para que exista los recursos necesarios para estar mejorando estas condiciones de vida. Claro está. Hacemos nuevamente un pequeño corte, no se despegue, regresamos con la parte final de esta transmisión especial 2018 elecciones. Yo soy Enrique Alcocer y en un momento regresamos.